Rocío, bienvenida a Momentum. Una disculpa, te hicimos esperar unos 15 minutos. Buenos días, me da mucho gusto acompañarlos y bueno, abordar un tema que sin duda es algo sumamente importante dentro de lo que es la migración y la movilidad de personas y son las infancias, ¿no? Difícilmente a veces se pone el foco en los niños, en los adolescentes, que igual atraviesan una serie de fenómenos muy peligrosos para llegar a Estados Unidos, ¿no? Buscan muchos de ellos llegar a encontrarse con sus parientes o con sus padres en Estados Unidos. Algunos de ellos viajan con grupos, es decir, con sus familias o con algún pariente, pero nos hemos dado cuenta que muchos de ellos son enviados con desconocidos. Y ese es el riesgo mayor. Muchas veces se enfrentan a situaciones muy peligrosas, pero bueno, aparte de poder enfrentar o de tener que enfrentar este tipo de situaciones en su trayecto, empieza una situación diferente, ¿no? Y es llegar ante la corte de un país que es totalmente distinto al suyo, que no comprenden simplemente lo que enfrentan, el proceso legal, y que lo hacen en un idioma totalmente distinto al suyo y que realmente no hay una visión de cómo están ocurriendo estos procesos. Por eso es muy importante el dato que arroja, pues en este caso es la organización de la Universidad de Siracusa en Estados Unidos, que ellos hacen una solicitud de información a cada una de las cortes en Estados Unidos, estamos hablando de las cortes de inmigración, para ver cuál es el panorama y la edad de las personas que han recibido avisos de comparecencia en el actual año fiscal. Tenemos que recordar que el año fiscal en Estados Unidos empieza en octubre, entonces estamos hablando de datos de octubre del 2021 a febrero del 2022. Y ellos, más de 81,000 fueron para personas que no tienen más de 17 años. Y hay un reporte que a mí se me hace que las cifras por sí solas son muy crudas y hablan de que de este segmento un 12% son niños de que no tienen más de 4 años. Entonces, el panorama es incierto para este segmento de la población. Creo que refleja un drama, aunque estamos hablando de datos duros, de cifras. Creo que va más allá y puede reflejar lo que es este fenómeno para los infantes en movilidad. También encontramos y vimos, de acuerdo a los datos que ellos logran recopilar, es que no se puede saber si son niños no acompañados o son niños que viajaban en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una vez que empieza la administración de Donald Trump, él modifica o reforma los sistemas con los que empezaban a documentar a los migrantes y sobre todo a los infantes. Entonces, se interrumpió ese sistema de seguimiento a niños y adolescentes y aún no se ha restaurado con el gobierno de Biden. Entonces, ellos ahí dicen que es muy difícil poder determinar cómo cruzaron la frontera o varias fronteras, porque tenemos que ver que la gran mayoría son centroamericanos. Cruzaron la frontera de Guatemala a México y luego después México, Estados Unidos, ¿no? Y esa es una situación y eso es lo que reflejan estos números. Ya, gracias, Rocío. Rocío, esta parte del traslado también hasta que se llega a la frontera y que es otro de las enigmas en muchos casos y que genera mucha angustia. Leyendo precisamente tu trabajo periodístico, pues bueno, desde Honduras, vienen de Guatemala, de El Salvador, esa ruta para atravesar nuestro país, llegar al norte, y además leo, Rocío, que también los que más lejos vienen de Ecuador, Venezuela, hasta Rusia, está apareciendo ahí. ¿Cuál es la cobertura que ustedes alcanzan a documentar para este traslado? ¿Cómo es que llegan hasta la frontera y luego el periplo de la frontera
dónde llegan, quién los cuida y cómo es ese traslado hacia los Estados Unidos. Uno logra documentar cuando los migrantes están en trayecto, pero ya una vez que llegan o son acogidos en albergues es muy difícil documentar las historias, los testimonios de los migrantes. Hay una serie de políticas de cobertura hacia ellos, pero también hay una opacidad en la forma en que son tratados o cuidados dentro de estos albergues. Hemos documentado también que varias mujeres, sobre todo mujeres, se han escapado o se han fugado, así le llama la autoridad, de estos albergues que mantienen a niños y adolescentes en Ciudad Juárez. Y nosotros nos hemos dado cuenta de esto por las pesquisas que activan. Sin embargo, ya después no hay una información. Se supone que los niños, una vez que son acogidos o protegidos por las autoridades, se mantienen en albergues mientras son reencontrados con sus familias, ¿no? Que puede ser en Estados Unidos o puede ser en su país de origen. Sin embargo, mucha de esta información no es tan transparente, no se tiene mucha transparencia sobre la regulación que mantienen estos albergues, sobre los perfiles de los cuidadores de estos niños. Y una vez que cruzan la frontera, la situación es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos mantiene a estos niños en centros de retención o con familias de acogida, donde es muy difícil darle un seguimiento. Pero este es un drama. Aún así, pese a toda esta opacidad, la situación que vive el menor migrante es algo que no escapa, ¿no? Que está ahí, y que incluso estos datos y estas cifras demuestran la situación y el fenómeno que está ocurriendo y que está a punto de estallar, ¿no? Digo, lo vimos hace unos meses cuando había un flujo mayor, ¿no? Y se reportaba, vienen en caravana tantos niños, están cruzando la frontera una gran cantidad de niños. Ahora está el otro fenómeno, que es, estos niños tienen que enfrentar una corte de inmigración, que ahí ellos van a tener que establecer si se les da asilo, si se les permite residir en Estados Unidos o si van a ser retornados a sus países. Ese es un tema también importante que no podemos perder de vista, como tú mencionas, Rocío, el tema de las cortes. El gobierno de Trump, bueno, el presidente Trump básicamente, lo que hizo fue separar a las familias en una política que fue muy cuestionada en su momento porque fue la misma que aplicó Hitler cuando tuvo su gobierno en Alemania. La separación de familias llegó a haber hasta más de 1.500 niños que se le perdieron al sistema de atención, de cuidado, de custodia de Estados Unidos, niños que sus papás ya no supieron de ellos. La última cifra hablaba desde 554, y es uno de los riesgos que enfrentan estos menores, porque el sistema de las cortes de inmigración de Estados Unidos está muy raquítico. Con todo y lo que digan, ahí es un tema. Y el otro, que te quería pedir una reflexión, y ya con esto cierro mis preguntas, Rocío. No hay que perder de vista que estos niños cruzaron por todo México. ¿Cómo cruzaron? ¿Cómo es que llegaron si existe una política de militarizar la frontera sur y la frontera norte, con un cerco con 3 anillos de seguridad, con 28,000 integrantes de las Fuerzas Armadas permanentemente en la custodia de las fronteras? A pesar de ello, llegaron estos niños hasta acá. Creo que también hay una parte que el gobierno mexicano la interpela, ¿no? Rocío, ¿tú cómo lo ves? Sin duda. O sea, sin duda, en medio de toda esta situación, el gobierno mexicano tiene un papel, un rol. También se tiene que transparentar, se tiene que ver cómo ha pasado y cómo se ha generado esta situación. Bien señalas, ellos han tenido que cruzar cercos militarizados, pero también han tenido que cruzar zonas peligrosas y están en manos de grupos de la delincuencia organizada que realmente hemos visto que han secuestrado, que han violentado, que torturan, que secuestran, que extorsionan. Entonces, esta es la situación, ¿no? Hay de repente voces de madres centroamericanas que de repente nos contactan y nos dicen, estoy recibiendo amenazas de la persona que lleva a mi hijo a cruzar la frontera porque se va a reunir con su papá en tal o cual ciudad, y necesito saber de él, necesito verificarlo. Y cuando nos pasan datos, muchas veces están
en casas de seguridad, algunas veces en Ciudad Juárez y otras están en otras regiones pues del país, ¿no? Sobre todo en la frontera norte. Y ese es un drama muy fuerte que creo que al que se le tiene que poner pues la mirada más a fondo, ¿no? Sobre estas situaciones, ¿no? Que es a mí se me hace muy dramático lo que han vivido estos niños, pero se me hace también que ese drama va a ser exponencial una vez que llegan a la corte. Entender, gente, niños de menos de 4 años, cómo entender un proceso, cómo enfrentarlo. No sabemos si tienen abogados, no sabemos si hay acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que están con migrantes, no sabemos si van a permitirles llegar con su familia de acogida o con parientes que residan en Estados Unidos. Entonces, ese es el gran tema. Oye, Rocío, ahorita que mencionas esto, y perdón ya para terminar, perdón que te estamos agarrando más tiempo, No te preocupes. ¿Ustedes tienen identificadas algunas organizaciones ahí de la sociedad civil en los Estados Unidos, en la parte fronteriza, que estén intentando hacer este tipo de coberturas? Sabíamos que unos intentaban hacerlo, pero que luego no se les estaba permitiendo por parte de la propia autoridad, antes con Trump y ahora con Biden. Hay organizaciones que sí están de lleno poniendo atención con los migrantes menores de edad. Sin embargo, sí encuentran obstáculos, no tienen acceso a centros de retención, es difícil dar seguimiento y tienen que trabajar de cerca ahí con la autoridad. Lo que hemos visto es que han cruzado la frontera estas organizaciones y se han asentado con algunas representaciones de este lado en la frontera mexicana para desde aquí tratar de tener una mejor relación y poder dar un mayor seguimiento a estos niños que van en movilidad, ¿no? Pero sí hay, sin embargo, no es tan fácil. Realmente creo que la situación de la migración ha rebasado no solamente a los gobiernos, sino también tienen rebasadas organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí. Tenemos que recordar que en Ciudad Juárez también hay representación, precisamente obligados por el fenómeno que se vive de la Organización Internacional para las Migraciones. Está también la ACNUR, que es la Agencia de Refugiados por parte de la ONU, y hay una serie de organizaciones que han llegado y están aquí con representaciones, no sabemos si van a ser temporales o no, sin embargo ahora están trabajando para atender el fenómeno de los migrantes, específicamente también de los menores. Incluso está la UNICEF, que ha estado apoyando a grupos que respaldan a los niños migrantes. Pues sí, es una tarea titánica porque este fenómeno no se detiene. Hay noticias, el gobierno de Guatemala ya se puso en alerta porque se prepara una nueva caravana que se organiza en Honduras. Un poco más de 2.500 personas las que está esperando el gobierno de Guatemala que quieran pasar por su territorio, y reporta el gobierno guatemalteco, el Instituto de Migración, que hay una cantidad importante de niños en esta caravana. Así es que... Y hay una situación bien importante ahora, incluso que estamos viviendo los estados fronterizos con Texas, a raíz de que el gobierno de Biden anunció que va a eliminar o revocar el título 42, que es esta medida que implicaba el retorno inmediato de los migrantes que cruzaban la frontera. El gobierno de Texas ha implementado una serie, ellos le llaman un operativo para reforzar la seguridad fronteriza, y entre las cosas que está haciendo es aumentar las revisiones que se realizan en los cruces fronterizos, principalmente al tráfico comercial y, bueno, el tráfico normal de cotidianidad de una frontera. Y estamos viendo unas consecuencias fuertes, no solamente en la cotidianidad fronteriza, sino en el intercambio de comercio. Y ahorita incluso ha habido una serie de protestas por parte de transportistas, que son los que cruzan a diario esta mercancía de comercio internacional entre Estados Unidos y México Estados Unidos. Y bueno, todo es a raíz de presiones políticas que está haciendo el gobierno de Texas para evitar que se revoque esta política. Incluso está generando una serie de comentarios en el sentido de que se va a vivir una catástrofe
en la frontera, una vez que se levante el título 42, ellos están previendo un flujo masivo de migrantes, lo cual es muy complicado y realmente hay que estar muy atento en los próximos días lo que pueda ocurrir luego de que se levante esta medida que está prevista para el 23 de mayo de este año. Pues sí, es un mundo ahí por abordar, Rocío Gallegos. De hecho, cerraría nada más leyendo uno de los comentarios de nuestra queridísima audiencia de Laura Santillán, y que es: hay un registro de todos los infantes que salen de sus países de origen y los que llegan a Estados Unidos, o por ejemplo los que se quedan en la frontera, los que están ahí. Pues es muy, muy difícil, muy complicado. Imagínense, además, tendría que haber una coordinación con todas las partes fronterizas, con todos los estados fronterizos del lado de México, del lado de los Estados Unidos. Es un punto muy, muy complejo, pero bien vale la pena que lo coloque aquí también Laura Santillán, porque le da a usted una idea de la enorme complejidad y de otra tragedia humanitaria que se está viviendo desde Centroamérica, México y los Estados Unidos. Rocío Gallegos, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un fraterno abrazo. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego, Rocío. Gracias. Cuídate.